A ver, ¿cómo se encuentran todos? Bendecidos. Bendecidos. Si me suben un poquitito el micrófono, por favor. Mire, vamos a comenzar, ¿verdad? La enseñanza de la palabra. Y estoy muy contenta de verle aquí en la casa del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos de que estamos aquí en la casa del Señor? Es de gran bendición. El Señor, ¿verdad?, me ha dado un mensaje para el pueblo de Dios. Y el título del mensaje es Ganadores de Batallas. Aleluya. ¿Cuántos quieren ganar batallas? Ganadores de batallas. Vayamos a la Biblia, a segunda de Timoteo. Vaya ahí, por favor. A segunda de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. ¿Me dice amén cuando esté ahí? Amén. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 5. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a todo aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos. Sí, Señor amado. Gracias te damos en esta hora, Señor, por este privilegio que nos da, Señor, de poder escuchar y enseñar tu palabra. Gracias, Señor, porque primeramente tú la trajiste a mí y ahora yo la doy, Señor, a tus hijos, a tu pueblo. Gracias por ese privilegio, Señor. Nosotros atesoramos estas palabras y declaramos que caerán en buena tierra, porque hace unos momentos atrás te estábamos entregando el corazón, y el corazón es la buena tierra que ahora sembramos esta semilla, y declaramos que en el nombre de Cristo Jesús dará mucho fruto para la gloria de tu nombre. Y todos decimos un fuerte amén y amén. Miren que comenzamos diciendo que para ser ganadores de batallas, aquí acabamos de leer en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En la Biblia amplificada en inglés, la palabra penalidades la ponen, está traducida como hardship. Y en inglés dice passing through the difficulties which you are called to endure. Pasar a través de las dificultades que cada uno de nosotros hemos sido llamados a confrontar, ¿verdad? Entonces, aquí nos está enseñando la palabra que como buenos soldados de Cristo, cada uno de nosotros va a pasar ¿qué? Penalidades. A ver una vez más, como buenos soldados de Cristo, todos vamos a pasar ¿qué? Penalidades. Eso es bueno de entender, porque si estuviéramos tal vez en otro lugar donde nos dijeran pare de sufrir, ahí dirían lo contrario, ¿verdad? Ahí dirían no, ya no vas a pasar penalidades. Pero no, la palabra es muy clara y nos dice que como buenos soldados de Jesucristo vamos a pasar penalidades. Vamos a tener, ¿verdad?, que militar. Después en el versículo 4 nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. En esta misma traducción amplificada nos dice: los rechaza. No tan solo no se enreda, pero rechaza los negocios de la vida a fin de agradar a aquel
que lo tomó por soldado. Y también el que lucha o compite como atleta no es coronado con victoria, sino lucha legítimamente, sino lucha de acuerdo a las reglas. Cualquier ejército que va a la guerra, al campo de batalla, necesita entrenar, prepararse para ir a ¿qué? A ganar la batalla. Nadie se prepara para ir a perder, si no, ni siquiera se presentarían en el campo de batalla. ¿Cuántos están de acuerdo? Cualquier atleta, equipo de fútbol, de voleibol, de básquetbol, de natación, necesita entrenar y prepararse para ir a competir y ganar la medalla de oro, de plata o de bronce. La humanidad nace con un sentir, con un deseo de ganar. Desde que somos niños y comenzamos a tener nuestros jueguitos, queremos siempre ganar. ¿Cuántos dicen amén? Los que hemos tenido niños lo hemos experimentado, que hemos tenido aún que enseñar a nuestros hijos a aprender a perder. Amén. Porque cuando no ganaron el juego, se encienden y se enojan y no, yo quiero ganar, yo quiero. Entonces nosotros de padres les enseñamos a perder. Qué curioso, ¿verdad? Como mencionaba el pastor Pepe el jueves pasado, nacemos, ¿verdad?, con una naturaleza pecaminosa que no necesitamos enseñarle al niño a mentir, a robar, porque ellos solitos lo comienzan a hacer. Lo mismo pasa con este deseo de ganar, la intención, la motivación de ganar. No necesitamos ser enseñados. Es algo que ya traemos en el ADN. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza del Dios vivo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En Génesis 1:26, la palabra del Señor nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos creó con el ADN de victoriosos, de vencedores, pero su pueblo no lo ha entendido así. Nuestra hermana Karina lo trataba de explicar también el domingo anterior en la tarde. Si el pueblo del Señor hubiera entendido que el Señor le estaba llamando a conquistar y ya no ser más conquistado, a conquistar y no ser más esclavo del yugo de este mundo. Pero no lo entendieron así. Pero ahora los redimidos, los que hemos recibido y hemos venido a la luz del Evangelio, podemos entenderlo y recibirlo por la fe, porque la palabra en Romanos 8:37 se nos dice: antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces ahora nosotros, al ver recibido a Jesucristo en nuestro corazón, venimos a tener una mente renovada. Diga conmigo, una mente renovada. Y esta mente renovada nos habilita, nos da la habilidad de poder entender que ahora nosotros sí podemos ser victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si antes a usted siempre le habían dicho que era un tronco ahí todo chueco, ahora usted en Cristo Jesús, usted puede decir que puede ser un árbol bien derechito, que va directo al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Esta mentalidad se logra solamente cuando podemos abrir nuestro corazón al Evangelio y recibir a Jesucristo en nuestro corazón.
El Señor nos creó para vencer, para conquistar, para reinar. La Biblia nos dice en Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos ¿sobre qué? Sobre la tierra. Reinaremos ¿sobre qué? Sobre la tierra. Porque cuando ya estemos allá en el cielo, ya no vamos a estar allá reinando. Allá vamos a estar disfrutando, hermano. Allá vamos a estar disfrutando. Cuando lleguemos allá al cielo, a nuestra morada celestial, será el tiempo de llegar a disfrutar adorando al Señor. Adorando al Señor. Pero ¿dónde necesitamos reinar? Aquí sobre la tierra. Necesitamos reinar sobre los tres enemigos: nuestra carne, el mundo y Satanás. Aquí es donde necesitamos reinar. Pero así como cualquier otro ejército, nosotros, como el ejército del Señor, de Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, necesitamos aprender y prepararnos para ganar las batallas de la vida. Necesitamos planear y tener estrategias divinas, específicas, para poder ganar las batallas que confrontamos en nuestro diario vivir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren aprender? Amén. Y antes de entrar en esta enseñanza de cómo ganar las batallas, vamos a establecer algo para que quede muy claro. ¿Cuántos quieren aclarar los puntos? Amén. Porque dijimos que si somos un ejército, tenemos que planear, tenemos que estar sentados viendo de qué se trata. Usted ha visto en las movies, ¿verdad? O si alguno ha ido al ejército o ha estado en esos rangos allá arriba, donde ponen en la mesa los planos y se ponen ahí los estrategas, ¿verdad? Y empiezan a mover las cositas, o los ponen allá en la pared, en el mapa, y empiezan a mover los pins. Empiezan a darse cuenta si tienen que ir a la guerra, si tienen que pelear, si tienen que esperar. Esos son los estrategas. Ahorita eso es lo que estamos haciendo. Antes de ir a pelear, a hacer guerra, como hijos de Dios, como guerreros del Señor, lo primero que tenemos que hacer es orar a Dios. ¿Me escuchó bien? Antes de ir a la guerra, lo primerito que tenemos que hacer es orar a Dios, para que no nos pase como a Saúl. ¿Cuántos saben la historia de Saúl? Que por no esperar, por no escuchar el consejo de Dios, el trono le fue quitado. Así que cada uno de nosotros, como guerreros del Señor, como enlistados en las filas de Jehová Sabaoth, necesitamos orar. ¿Orar para qué? Orar, número uno, para que el Espíritu Santo nos muestre si es que tenemos que pelear. Miren, qué simple. Aleluya. Número uno, orar para saber si tenemos que ir a la guerra y pelear. Número dos, orar para qué? Para saber que si no tengo que ir a la guerra, entonces tengo que mantenerme a la retaguardia. Pero ese mantenerme a la retaguardia no es mantenerme ahí solamente, dijeran, comiendo moscas. No, es mantenerme a la retaguardia, guardando el corazón y la boca. Amén. Y número tres, necesitamos orar para que el Espíritu de Dios nos muestre si verdaderamente no es guerra y todo lo que tengo que hacer es hacer mi trabajo. Amén. Hay guerras
que el Señor nos ha llamado a pelear. Y porque Él está respaldando esa pelea, obtenemos la victoria. Ahora sí, abra su Biblia y vayamos al libro de Nehemías, para que usted vea que hay guerras que el Señor sí nos envía a pelear. Libro de Nehemías. Aleluya. ¿Me dice amén cuando llegue ahí? Bueno, hermano, ahora sí me ganaron. Amén. Nehemías capítulo 4. Amén. Así que se perdió. Antes del Salmo. Voy a Antes pedir del a... fuego. Antes del fuego. Sí, ya estoy por ahí, pero me paso para me paso para... Acá está. Nehemías 4:14. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. No. 4:14. ¿Qué dice así la palabra del Señor? Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, porque por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hay ocasiones que el Señor nos impulsa, nos da un mandato de que necesitamos que pelear. Amen. Yes. Pelear por nuestras casas, por nuestros esposos, por nuestros hijos. Amén. Entonces esa es una guerra válida. ¿Cómo fue que supimos que teníamos que llegar a pelear? Porque en oración el Señor nos lo mostró. Amén. Amen. Porque si no, mire, ahora vamos al libro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Amén, amén. Y vamos a ver lo que aquí pasó. En Josué, capítulo 7, encontramos que el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, fue a la guerra. Pero el Señor no los estaba respaldando en esta guerra. En Josué 7, si usted lee todo el capítulo, le voy a decir rapidito y ahorita vamos a leer solamente un versículo, unos versículos, pero aquí es interesante ver, porque en el capítulo 6 de Josué, si usted lo lee, el capítulo 6, se va a dar cuenta que acaban de conquistar Jericó. Amén. Y Josué, la vida de Josué es conocidísima por toda la humanidad, porque las murallas de Jericó, ¿qué? Se cayó. Cayeron. Los muros de Jericó cayeron. Amén. Amén. Y entonces hay cantos y hay movies y hay cuentos y todos por la muralla de Jericó cayeron. Eso es el capítulo 6. Pero entonces ahora estamos en el 7. Acaban de caer las murallas de Jericó. ¿Y qué creen? Ellos se sienten, están en la gloria. Hermano, es como yo creo cuando juegan el equipo, ¿verdad? El campeonato. Y les dan ese trofeo de oro grandote. No sé cómo se llama, pero la copa es grandota.
balón. Y el equipo está que se siente que anda en las nubes. Así estaba el pueblo de Israel en ese tiempo, porque acababan de caer las murallas de Jericó. Y en el 7:2 dice, después Josué envió hombres desde ¿dónde? Jericó, porque acababan de vencer. Envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Ben hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ar. En el 3, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Miren qué seguridad tenían los hijos de Israel en ese tiempo. En ese mismo instante era su momentum, porque acababan de ver una victoria tremenda que quedó registrada en la historia y se seguirá repitiendo hasta que el Señor venga. Entonces estaban tan contentos y tan seguros que dicen, no, son poquitos, ahí manda unos cuantos. Y dice, y subieron en el 7:4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron hasta la puerta, hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Mire, acababan de tener una tremenda victoria y ahora se está quejando con el Señor. Pero en el 10, para terminar con este punto, en el 7:10, Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y entonces después el Señor le empieza a dar la enseñanza de por qué no tenían que haber ido a esa guerra. El Señor no los había mandado. Aunque habían conquistado Jericó, que había sido algo maravilloso, grandioso, pero el Señor no nos había mandado a conquistar Ai, que era un lugar donde había poquitos. Dios no los había mandado a conquistar. Y de aquí podemos sacar mucha enseñanza, porque hay veces que nosotros nos confiamos, nos enorgullecemos, porque cuando vamos ganando unas victorias, nos enorgullecemos y pensamos que somos nosotros. Y muchas veces no nos detenemos a pensar que es por la misericordia de Dios, que es por la misericordia y la mano de Dios que nosotros hemos podido ir avanzando y teniendo esas victorias. Y se nos olvida muy fácil y se nos sube a la cabeza, y entonces para la próxima pensamos que nosotros solos podemos y nos olvidamos del Señor. Por eso es importante que todo guerrero del ejército de Jehová Sabaoth necesita mantenerse en oración para que su jefe y comandante le diga sí o no ir a la guerra. Hay ocasiones que en oración Él nos muestra la razón de la dificultad, del problema, y por qué Él lo está permitiendo en nuestra vida. Y entonces no hay necesidad de pelear. Vayamos al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Aleluya. Amén.
es Segunda de Crónicas 20, versículo 17. ¿Está ahí? Amén. Dice la palabra: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Así es, amén. Vamos a leerlo una vez más. Segunda de Crónicas 20, 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Entonces, si en oración el Señor nos da esta palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar quietos. A mí personalmente el Señor me habló esta palabra. Aquí lo puse, mire, yo pongo notas cuando el Señor me habla una palabra, lo escribo aquí. Y el 9 de junio del 2013, cuando yo estaba con mi pancita grande ya y Adasa estaba adentro, el Señor me habló esta palabra. Y yo aquí lo puse, junio 9 del 2013. Adasa y yo estamos bien y siempre estaremos bien porque el Señor está con nosotros. Yo aquí lo puse, porque el Señor también en el 15, en la segunda parte, ahí en el versículo 15, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. En aquel tiempo me habían dado tantos malos reportes de la vida de Adasa, tantos malos reportes médicos. Y bueno, obviamente, en su buena intención, los doctores, los primeros meses, nos insistían a que abortáramos, y que abortáramos, y que abortáramos, y que abortáramos, por muchas situaciones. Y nosotros decidimos seguir adelante con el embarazo, y seguir adelante. Y ya cuando, para este tiempo, seguían hablando más cosas negativas para mi vida y para la vida de Adasa. Y mire, yo no le había visto el rostro, pero yo siempre le hablaba: Dasi, tranquila, todo va a estar bien. Y me daban unas patadas por allá, y yo: tranquila, todo va a estar bien, todo va a estar bien, mira. No es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para qué peleéis. Vosotros en este caso paraos y estar quietos. Y mire ahora el gran testimonio, que gracias a Dios ella está bien. Hay guerras que no nos toca pelear a nosotros. Pero mientras estamos pasando la dificultad, es muy importante saber que tenemos que guardar la boca y el corazón. ¿Y por qué digo la boca y el corazón? Porque cuando estamos pasando la dificultad, somos muy prontos para hablar y expresar lo que no es, lo incorrecto, lo que va contra los planes del Señor. ¿Y qué es lo que a veces hablamos? Hablamos temor, hablamos, ¿verdad?, calamidad. ¿Por qué? Porque estamos en medio de la situación. Si no cuidamos la boca de hablar lo correcto y la palabra de Dios, nosotros mismos nos estamos trayendo esa guerra. Amén. Hay ocasiones que no se trata de guerra ni de pelear, solo de hacer nuestra labor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Veamos unos ejemplos rápidamente. En el trabajo, tal vez alguien constantemente pasa platicando o texteando en el celular, en el trabajo, o tomando más tiempo de break, o llegando tarde, o no siguiendo las reglas. Y cuando su jefe o supervisor le llama la atención, entonces esta persona dice: ese jefe trae algo contra mí. ¿Cuántos dicen amén? Yeah. Piensa que solo anda tras él,
porque lo quiere fastidiar y hacerle la vida de cuadritos. Y pues claro que sí, anda tras él, porque no está obedeciendo ni siguiendo las reglas. Y el trabajo del jefe es precisamente ese, el de supervisar que las reglas se cumplan para que todo en la compañía vaya bien. Entonces, en este caso, la persona no necesita hacer guerra contra el jefe, contra su autoridad. No hay necesidad de guerra. Todo lo que necesita es hacer su labor y todo estará bien. Y aún mejor, porque mire, le doy un tip. Todos los jefes están siempre buscando empleadores que hagan bien su trabajo, para que puedan confiar en ellos y promoverlos a puestos más altos. Amén. Entonces, vayamos al libro de Efesios para ver lo que nos dice la palabra con respecto a esto. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 5. Dice así. ¿Está ahí? Amén. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a nuestras autoridades. Amén. Y hacer nuestro trabajo no agradando al ojo, sino hacerlo como para el Señor. Aleluya. Amén. Mantener la vista y los ojos puestos, que hay alguien que nos está viendo 24/7. Y entonces tenemos que hacer bien nuestro trabajo. ¿Ve? Esa no era una guerra en el trabajo. Ese era solamente un trabajador que no estaba haciendo su labor. Veamos otro caso. Tal vez en casa. El caso de algún joven o adolescente que piensa que su mamá o papá o los dos, porque ya se unieron contra él, le están haciendo la vida imposible. Porque no lo dejan llegar hasta las horas de la madrugada, no lo dejan irse de fiesta con los amigos, le exigen que mantenga su cuarto limpio, que ayude en la casa, que respete a sus padres. Pareciera mucho, ¿verdad? No, esas son las responsabilidades de un joven. Este joven pueda pensar que hay guerra en su hogar contra de él, y sin darse cuenta que si solamente hace lo que sus padres le están pidiendo, todo estará bien. Amén. Así es. Le Aleluya. va a ir bien a él y todo estará bien en la casa. Pero como ese joven se le han metido ideas tal vez por otras influencias, por otros amigos, otras amistades, celebridades en la televisión, en el internet, tanta cosa que sale. Y entonces dice, no, mis papás son unos anticuados. Las cosas que dice aquí la Biblia, eso es anticuado. Ahora hay que vivir lo nuevo. Ahora yo quiero vivir lo nuevo. Y yo les voy a mostrar que lo que yo pienso y hago, eso es. Déjame decirte que ese es el argumento de tantas y tantas personas que a través de todos los años han fracasado. Porque se han levantado en rebeldía contra su autoridad primordial, que es su padre y madre. Vea ahí el libro de Efesios también, en el versículo 6, ¿está ahí? Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es ¿qué? Justo. Justo.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aleluya. Cuando un hijo respeta a sus padres, cuando un hijo ve por sus padres, cuando un hijo ayuda a sus padres, entonces le va a ir bien y será de larga vida sobre esta tierra. Porque esta es, como siempre se dice, es un mandamiento con promesa. Amén. Y por algo el Señor lo dejó. Y esta palabra, esta Biblia no es algo antiguo, es algo que ha existido, que existe y existirá por siempre. Por siempre. Déselo fuerte al Señor, porque esta palabra ha existido, existe y existirá por la eternidad. Nos guste o no nos guste. Así es la palabra del Señor. Así es que mejor hay que pedir al Señor que nos empiece a gustar. Porque siempre va a estar, hermano. Siempre va a estar vigente. Otro ejemplo de casa. Tal vez tengamos el caso entre esposos que pasan días, meses o tal vez años, si es que logran permanecer juntos después de tantos años, de estar peleando y peleando y peleando por insignificancias, porque uno de los dos no está haciendo su parte que le corresponde, o tal vez los dos no lo están haciendo. Y para esto está bien larga la lista, así que no voy a entrar ahí a muchos detalles, porque eso sería toda otra enseñanza para los esposos. Pero veamos aquí lo que nos dice Efesios 5, 25. Solamente una de las cosas aquí que nos enseña la palabra, y nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el 28, ahí abajito, 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si los maridos hicieran solamente esta labor, ¿cuántos hogares felices tuviéramos? ¿Cuántos hogares felices tuviéramos? Porque un marido aprenda a amar a su mujer. Amén. Es hacer la labor. Porque la mayoría de la queja de las mujeres en general, de aquí y de allá afuera, la mayoría es que el esposo no la entiende, no le pone atención, no le cuida como debe. Ese es el mayor denominador. Pero entonces los hermanos van a decir: ah, claro, pues es que le está dando a las mujeres. Vamos a Primera de Pedro, porque aquí hay para todos necesitamos. Aquí no es que yo sí, tú no, todos estamos por igual. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 3, ¿está ahí? Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, ese es otro grande, ¿verdad? Ahora, para las mujeres. Primero, hablamos algo para los hombres. Si los maridos aprendieran a amar a sus mujeres, tendríamos hogares felices. Pero también si las mujeres aprendiéramos a sujetarnos a nuestros maridos, les haríamos la vida más fácil para que nos puedan amar. Amén. Porque cuando uno se casa todavía está ese amor, ¿verdad? Que fue de atracción tal vez. Está ese amor
apasionado, pero cuando llega el amor eros, pero cuando llega la realidad y los ajustes, entonces como que ese amor como que se va. Y hace poco estaba hablando con una persona y me decía, ay, dice, mis hijos ya están en edad que ya se están yendo, ¿verdad? Uno se fue a estudiar por allá lejos, otro se fue por acá, y se me queda uno. Pero yo preferiría que se fuera mejor mi esposo. Yo dije, ay, bueno, y mi hermana, ¿verdad? En Cristo, yo dije, no, algo ahí no cuadra bien. Dice, no, de veras, yo preferiría que se fuera mejor él y se quedaran mis hijos. Le digo, no, entonces la cosa no está bien. Hay que hablar. Hay que hablar. ¿Por qué? Porque si nosotras como mujeres aprendemos a sujetarnos a nuestros maridos, entonces también para ellos se les hace más fácil el poder amarnos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí se trata que aprendamos que cada quien tiene que hacer su parte para que el engrane, ¿verdad?, se vaya engranando y la cosa vaya dando vuelta. Porque a veces el esposo a lo mejor tiene la buena intención de amar a la esposa, de tratarla bien, pero si la mujer se pone difícil, entonces al marido también se le hace difícil. Y seamos conscientes, todos somos humanos y todos pasamos días difíciles y días no tan difíciles. Entonces hay que tener consideración el uno con el otro. ¿Cuántos dicen amén? Hay que aprender a tener consideración. Señor, ayúdame a hacer mi parte para que también el otro se le sea más fácil hacer su parte. Amén. Por eso es tan importante que antes de entrar a decir yo voy a guerrear, yo voy a pelear, que nos demos cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos que queremos pelear, cuando nos damos cuenta que algo no anda bien. Hay el instinto, ¿verdad? Algo no anda bien. No me siento bien, me están haciendo mucho caras, me ignoran, me voltean la cara. Algo no anda bien. Y entonces uno empieza a pensar, se quiere empezar a poner los guantes, ¿verdad? Me pongo, a ver. No. Cuando algo no ande bien, lo primero que tenemos que hacer es doblar rodilla y orar al Señor. Orar al Señor para que Él nos muestre si es que verdaderamente tenemos que pelear. Lo vamos a ver la próxima semana, porque la próxima semana nos vamos a enfocar exactamente en cómo debemos de pelear las batallas del Señor para ganarlas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que saber que si tenemos que pelear, porque también la palabra nos enseña, y vamos a entrar en eso más la semana que entra, que si no peleamos, entonces eso va a venir sobre nosotros, porque Dios nos llamó a levantarnos a pelear. Nos dio una orden de hacer algo y por nuestra desobediencia entonces viene la tragedia. Pero también en la oración el Señor nos va a mostrar si solo tenemos que quedarnos quietos. Y ya les dije una vez más, quietos no quiere decir sentados, durmiendo, solo comiendo palomitas, viendo la tele, no. Quietos quiere decir no en una actitud de guerra, pero quietos en la presencia del Señor. Buscando la presencia del Señor, para que sea que en su presencia podamos atravesar ese valle, ese desierto, esa dificultad. Amén. Y número 3, que no se nos olvide orar antes de que vemos que todo se empieza a poner raro, para saber si no es que yo no estoy haciendo mi labor.
No es el pleito de nadie más, no es la culpa de nadie más. Es que yo no estoy haciendo mi labor como hija, como esposa, como madre, como congregante, como trabajadora, como estudiante, mire, en todos los oficios o posiciones que usted cumple. Sería bueno que usted agarrara un papel y pusiera todos sus títulos, ¿verdad? Aquí acabo de decir algunos: hija, madre, esposa, pastora o congregante. Y entonces usted empieza a ver y decir: ah, Señor, parece que la que estoy fallando soy yo. No es ni fulano, ni sultano, ni mangano, soy yo. Y entonces va a haber mucho avance en el reino de los cielos. Porque hay hijos entendidos, hay guerreros entendidos de que la mayoría de las veces no son guerras de estar peleando, es solamente hacer nuestra labor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y sí, le voy a pedir a Josué que venga aquí, ¿no? Aleluya. Señor, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos recibieron algo en esta mañana? Vamos a atesorar esta palabra. Vamos a atesorarla en nuestros corazones. El Señor es lindo y nos ha dejado todo aquí. Y Él está aquí. Solamente es que nosotros dispongamos el corazón y digamos: sí, dejemos de pelear con Él, de contender con Él. Porque eso es, mire, eso es lo más que pasa. Venimos, recibimos la palabra, la entendemos, pero porque no la atesoramos y no decidimos ponerla por obra. Mire qué importante. Cuando ya la escuchamos y la recibimos, después necesitamos decidir ponerla por obra. Y ahí es donde a veces nos quedamos cortos. Escuchamos la predicación del pastor y decimos: tremendo, gloria a Dios, aleluya. Y se nos alegra el corazón, pero no decidimos atesorarla y ponerla por obra. Y salimos de aquí y es como que si se fuera. Pero cuando hacemos lo contrario, cuando tomamos nuestra responsabilidad y decimos: Señor, he escuchado tu palabra, ha caído aquí en mi corazón la semilla de tu palabra, ayúdame. Él pone en nosotros el querer como el hacer. El querer como el hacer. Y tal vez usted diga: pero es que hay muchas cosas que usted no sabe. Sí, hay muchas cosas que usted tampoco sabe de mí. Pero una cosa hago, como decía el apóstol Pablo: me esfuerzo día con día a hacer lo que puedo hacer, a proseguir a la meta, día con día, en cada momento, más en los difíciles que en los fáciles. Una cosa hago: me agarro del Señor y digo una cosa a la vez. Si usted tiene multitud de situaciones y problemas alrededor, una cosa solamente haga: agárrese del Señor y diga: Señor, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. El pastor Pepe muchas veces ha testificado como él, cuando vino a los caminos del Señor, miren, tenía un montón de situaciones. Y a
a mí verdaderamente me sorprende porque aún cuando nos casamos yo todavía fui testiga de toda esa lista de situaciones que a través de los años las consecuencias acarrean. Y había una lista, y cuando yo pienso en su vida de él digo, ¿qué hubiera hecho yo si yo estaba allí? No tan solo era el vicio, no tan solo era el problema de identidad, no tan solo era la soledad, pero aparte había un montón de problemas legales alrededor. Sin dinero. Bueno, él mismo se tuvo que ir a entregar. Y yo digo, ¿y cómo el Señor lo levantó? Cuando yo lo conocí 3 años después de que él había comenzado ese proceso, miren, cuando yo lo conocí, ni por aquí yo sabía que él había sido ese hombre. Yo lo miraba predicando el evangelio, hablando la palabra, con aquel gozo, con aquella alegría. Y eso yo decía, oh, wow. Y recibía cuando él compartía y hablaba la palabra del Señor. Y cuando después me empezó a contar su testimonio, dije, oh, wow. ¿Y cómo le hiciste? Y cuando yo hablaba con los otros jóvenes de la iglesia, me decían, no te juntes con ese hermano, porque está medio loco. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué está loco? Está bien apasionado por Cristo. Déjalo, está en su mundo, me decía, no te juntes con él. Y yo dentro de mí había algo que me decía lo contrario, porque yo también me estaba apasionando por Cristo. Yo también me estaba apasionando por el Señor. Y había algo dentro de mí como un imán que al contrario, en vez de quererse separar, se quería unir. Se quería unir para que fuéramos dos, para llevar esa labor. Y nunca se me olvida cuando él, una vez estábamos estudiando la palabra y voltea a mi bebé y me dice, oiga, porque me hablaba de usted, oiga, creo que usted y yo haríamos buen equipo para enseñar la palabra. Y yo todavía le dije, sí, amén. Ahí todavía no había otros planes, pero mire, nos atrajimos, ¿por qué? Por la pasión por el Señor. Esto sí funciona, hermanos. Sí funciona para el que cree. Y sí funciona a la manera de Dios. No funciona a la manera nuestra. No funciona a la manera que el mundo piensa que debiera de funcionar. Pero a la manera de Dios sí funciona. Seguro, garantizado, sí funciona. Si tan solo tenemos fe y creemos y perseveramos, y en lo poco lo vamos poniendo por obra. En lo poco, no en lo mucho, en lo poco. En lo poco. El Señor me muestra que hay corazones aquí que tienen que perdonar a sus esposos o a sus esposas. Por ahí va a empezar el Señor a hacer la labor. Perdona a tu esposo o a tu esposa, al que te ha ofendido, perdónalo. No vale la pena cargar con eso aquí en el alma. Porque el que te estás destruyendo tú, eres tú. Uno es el que se destruye cuando guarda ese odio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo se abra y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles cantando.
Porque dice la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 6, que si no perdonamos nosotros a los hombres nuestras ofensas, el Señor no puede perdonarnos a nosotros las nuestras. A veces toma mucho el poder perdonar. Y dijera yo, toma todo de nosotros. Yo he tenido que perdonar llorando. Y no llorando de alegría, pero llorando de dolor. Porque la carne está siendo crucificada. Cuando nosotros decimos sí, yo voy a perdonar. Porque eso es lo que el Señor me está pidiendo hacer. Eso es lo correcto de hacer. Eso es lo que en su palabra me enseña. Ahí en tu lugar, perdona. Perdona. Sé libre. Sé libre en el nombre de Cristo Jesús. De ese odio, de ese rencor. Sé libre. Sé libre de esos grillos en tus tobillos, en tus manos, porque el Señor te quiere llevar a más, te quiere llevar a otros lugares, pero no te puede llevar si estás ahí anclado con esos pensamientos de odio, de coraje, de venganza. El Señor no te puede llevar al más. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Que tú, Señor, nos das la habilidad, Señor. Y en tu nombre, Señor, decidimos decir sí. Sí. Aún si hay jóvenes que están escuchando. Jóvenes que dicen no. Es que yo odio a mi padre o yo odio a mi madre. Por esto y el otro. Es que yo tengo resentimiento con ellos por esto o el otro. Este es tu momento. Perdona a tus padres. Perdona a tus padres. Ellos son humanos y también se equivocan. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tiemblan de ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Le voy a pedir al hermano Luis si viene a la batería, por favor. Quiero que usted ahí donde está en su lugar, ahí, comience a reprender, comience a declararse libre de sí mismo, aun si eso es necesario. Comience a declararse libre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque usted ha entendido y usted sí quiere hacer la palabra por obra en su vida. Usted lo ha entendido, pero hay cosas ahí que le están deteniendo y en el nombre de Jesús se van a romper en este momento. En el nombre de Jesús, aleluya.
Gracias damos al Señor. Vaya con bien. Usted es un bendecido, un victorioso en el Señor. Y miren los que van a regresar, vengamos expectantes. Aún si usted no regresa y está ahí en casita, conéctese. Reciba la palabra. Mire, así como usted come 3 alimentos al día para que su cuerpo se mueva, ¿verdad? El escuchar 2 predicaciones el domingo, miren, no le empacha. Háblele a su espíritu, que su espíritu se avive. Al contrario, es como que lo vitamina más a su espíritu. Necesitamos tener hambre de la palabra del Señor. Y cuando vengamos al rato, cuando nos conectemos al rato, escuchemos y digamos amén y recibamos con alegría y mansedumbre la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Amén. Vamos a darle esas palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana pastora, por la palabra. Nos ha dejado picados. Gloria a Dios. Para la próxima semana, no se quede en casa. Vamos a continuar aquí nuestra hermana pastora con el mensaje. Gloria a Dios. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a irnos en bendición. Ahí diga conmigo: yo me declaro un victorioso. Me declaro bendecido. Di conmigo: yo declaro la gracia y el favor de Dios en este tiempo sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: yo declaro la sangre de Cristo cubriendo mi vida de toda enfermedad y de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Vaya con Dios. Nos vemos en la tarde, a las 5 de la tarde. Que Dios le bendiga.